Mis amores preciosos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. En las charlas de metafísica del día de hoy, mis amores preciosos, quiero hablar de algo que necesito que ustedes se enteren. Porque hay muchas cosas que nos han cerrado en la Biblia. Hay muchas partes que las han suprimido porque no eran de su conveniencia y nos han obligado a aceptar tantísimas mentiras que yo creo que es momento de que vayamos abriendo definitivamente bien los ojitos y sepamos todos la verdad. Por eso hoy día he escogido yo estas charlas para todos ustedes, mis amores. Vamos a narrarlo. Miren, mis corazones, hay dos versículos en la Biblia que durante siglos han incomodado a teólogos, historiadores y líderes religiosos por igual. El primero está en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13. El segundo en el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Ambos dicen exactamente lo mismo. No está esto escrito en el libro de Jasher. Piénsalo un momento. La Biblia, el libro más leído de la historia humana, cita como fuente un texto que no está en la Biblia. No lo menciona como leyenda, no lo descarta como mito, lo cita como referencia, como evidencia, como si cualquier lector de esa época supiera perfectamente de qué está hablando. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué es el libro de Jasher? ¿Qué contenía que era tan importante como para ser citado en las Escrituras y, sin embargo, tan peligroso como para desaparecer de ellas? Eso es lo que vamos a descubrir hoy, porque el libro de Jasher no se perdió por accidente, y lo que contiene cambia detalles fundamentales de historias que creías conocer. ¿Qué es el libro de Jasher? Empecemos por lo básico, porque este es el punto donde la mayoría de las personas comete el primer error. Jasher no es el nombre de una persona, o al menos no de una sola persona. En hebreo, Jasher significa recto, justo, íntegro. Por eso muchos estudiosos lo traducen directamente como el libro del justo o el libro de lo recto. No es un nombre propio, es un título, es una descripción, y eso ya nos dice algo importante. Este libro no fue escrito por un grupo selecto, ni como texto esotérico. Fue escrito para documentar lo que era considerado correcto, auténtico, verdadero. Ahora bien, cuando los investigadores hablan del libro de Jasher, en realidad están hablando de un problema de la identidad, porque existen varias versiones que han circulado bajo ese nombre a lo largo de los siglos y todas son iguales. La versión más estudiada fue traducida en inglés en 1840 y en español posteriormente. Cubre desde la creación hasta la muerte de Josué, funcionando como una especie de expansión narrativa del Génesis, el Éxodo, los números y más. Pero hay quienes cuestionan su identidad, argumentando que fue complicada siglos después de los eventos que describe. Hay también una versión medieval conocida como Sefer HaYashar, que narra historias desde Adán hasta el periodo de los jueces. Y existe evidencias en que el texto original citado en la Biblia
era algo diferente, quizás un documento de registro histórico y militar, que simplemente ya no existe en ninguna forma reconocible. Pero aquí está lo que ninguno de esos debates cambia. La Biblia lo cita y lo cita en dos momentos de enorme peso narrativo. El primero es cuando el sol se detiene y el segundo es cuando David llora a Saúl y a Jonathan. Si el texto es irrelevante o falso, ¿por qué los autores bíblicos remitían a los lectores a él? No lo hacían para adornar sus relatos, lo hacían porque asumían que el lector conocían el libro de Jasher y podían verificar lo que se decía. Eso significa que en algún momento de la historia antigua, este libro era tan cuestionado como el Génesis mismo. Y entonces desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué fue excluido aquí? Necesitamos ser precisos, mis amores. ¿Por qué? Porque este es el punto donde más fácil es caer en especulaciones sin fundamento. El libro de Jasher no fue eliminado en una reunión oscura donde líderes religiosos decidieron borrar la verdad. No, la realidad es más compleja y por eso mismo es más inquietante. Para entender su exclusión, hay que entender cómo funciona el canon bíblico. El texto canónico no es simplemente un texto antiguo y respetado. Es un texto que una comunidad religiosa ha decidido en un proceso largo y a veces conflictivo, que posee autoridad divina suficiente para guiar la fe y la práctica. Ese proceso de decisión no ocurrió de un día para otro. Tomó siglos y durante esos siglos muchos textos quedaron fuera, no necesariamente porque fueran falsos, sino porque no encajaban en las estructuras doctrinales que se estaba consolidando. El libro de Jasher presentaba problemas específicos. Primero ampliaba historias que la Biblia dejaba incompletas y al ampliarlas introducía detalles que complicaban la teología oficial. Personajes que en este texto canónico son héroes y matices. En Jasher son figuras complejas con errores, contradicciones y motivaciones antiguas. Segundo, incluía tradiciones que contradecían versiones ya aceptadas. Pequeños detalles en apariencia, pero que para una institución que basa su autoridad en la coherencia del texto sagrado representaban una amenaza real. Tercero, la naturaleza de su crónica histórica, más que de libro de fe, lo hacía difícil de incorporar. No es un libro de profecías, no es un libro de leyes, no es un evangelio, es una narración extensa y detallada de eventos de la Biblia. Ya cuenta, pero con más información. Y esta información adicional no siempre les convenía. Excluirlo no significó destruirlo de inmediato, significó dejarlo fuera de la conversación oficial, que dejara de copiarse, que dejara de leerse en comunidad y que lentamente con el paso de los siglos cayera en el olvido. La pregunta correcta no es si fue eliminado por conspiración. La pregunta es, ¿qué necesitaban ocultar quienes decidieron no incluirlo? Y para responder eso, hay que mirarlo desde lo que ese libro dice. Lo que Jasher añade al Génesis, aquí es donde el libro de Jasher se vuelve verdaderamente perturbador, porque no contradice la Biblia de manera radical. No dice que Dios no existía o que Moisés fue una invención. Lo que hace es más sutil. Añade capas llenas de espacios en blanco, y en esos espacios en blanco estaba guardada la información que cambia la forma en que entiendes personas y eventos que creías conocer perfectamente. Tenemos el caso de Nimrod en el Génesis. Nimrod aparece en unas pocas líneas, se le describe como un gran cazador delante del Señor.
fundador de ciudades y guerrero poderoso. No se dice nada más de él. El libro de Jasher dedica capítulos enteros a Nimrod. Según Jasher, Nimrod no era simplemente un rey poderoso. Era un hombre que había obtenido las vestiduras originales de Adán, las que Dios mismo le entregó en el jardín del Edén. Estas ropas, según el texto, conferían un poder sobrenatural a quien las portara. Los animales se sometían, los ejércitos se doblegaban, la naturaleza misma respondía, y Nimrod construyó su reino no sobre conquista militar solamente, sino sobre la convicción de que esas vestiduras lo convertían en algo más que humano, en alguien elegido por fuerzas que los demás no podían ver ni comprender. ¿Por qué eso importa? Porque Nimrod era quien Jasher describe su conexión con la Torre de Babel. Cobra un significado completamente diferente. No fue solo un proyecto de ingeniería desmedido, fue un intento de un hombre que quería poseer todo lo divino, hasta el poder de alcanzar literalmente el trono del cielo, y Dios no respondió con confusión de lenguas, simplemente porque la torre era alta. Respondió porque entendía que Nimrod realmente intentaba hacer, pero Nimrod no es el único caso. Abraham, y los detalles de la Biblia omite. En el Génesis, Abraham aparece ya adulto cuando Dios lo llama. Sabemos de dónde venía. Sabemos a dónde fue, pero su infancia, su formación, el proceso que lo llevó a convertirse en el patriarca de 3 regiones, todo eso está ausente del texto canónico. En el libro de Jasher lo llena. Según Jasher, el nacimiento de Abraham fue anunciado por una estrella que los astrólogos de Nimrod Barón en el cielo, una señal de interpretación como el nacimiento de alguien que eventualmente destruiría el poder del rey Nimrod. Al enterarse, ordenó matar al niño. El padre de Abraham, Tare, escondió al bebé en una cueva durante años para salvarlo. Solo así sobrevivió. Y desde esa cueva el pequeño Abraham comenzó a observar el mundo. Vio el sol durante el día y vio la luna durante la noche. Vio las estrellas y comenzó a hacerse preguntas que ningún adulto a su alrededor estaba haciéndose. ¿Cuál de esas cosas es Dios? ¿El sol? ¿La luna? ¿Las estrellas? Jasher describe el proceso interior de Abraham como una búsqueda racional, no una revelación repentina, sino un razonamiento progresivo que lo llevó a concluir que ninguno de esos objetos podía ser el creador, porque todos ellos obedecían una orden que ellos mismos no habían establecido. Eso lo convierte en algo que el texto bíblico nunca muestra explícitamente. Primer filósofo monoteísta. No alguien que recibió la fe de golpe, sino alguien que llegó allá por observación y pensamiento. ¿Por qué eso fue omitido del canon? ¿Por qué, mis amores? Quizás porque un Abraham que piensa, razona y llega a Dios por sus propios medios es más difícil de controlar como figura de autoridad. Sí, mis amores, de una autoridad religiosa, que un Abraham que simplemente recibe una llamada divina y obedece. Un creyente que piensa, llega a sus propias conclusiones. Un creyente que solo recibe instrucciones, las sigue. La diferencia entre ambos, Abraham importa. El enfrentamiento con Nimrod. Uno de los episodios más extraordinarios del libro de Jasher es el enfrentamiento directo entre Abraham y Nimrod. En la Biblia esto no existe. No hay ningún encuentro narrado entre el patriarca y el rey más poderoso de su época.
En Jasher, este encuentro es central. Abraham, ya joven, había comenzado a destruir los ídolos de su propio padre, que era fabricante y vendedor de estatuas religiosas. La tradición judía menciona este episodio, pero en Jasher está desarrollado con una precisión narrativa que lo hace casi cinematográfico. Abraham no solo destruía los ídolos, los desafiaba, colocaba comida frente a ellos y observaba cómo no la tocaban, les hablaba y registraba su silencio. Luego explicaba a quien quisiera escuchar que un ser que no puede alimentarse, no puede moverse y no puede responder, no puede ser un dios. Esto llegó a oídos de Nimrod y Nimrod lo convocó. El encuentro que describe Yasser en una confrontación entre dos visiones del mundo completamente opuestas, Nimrod, el hombre que creía ser divino por poseer las vestiduras de Adán, frente a Abraham, el joven que había llegado a la convicción de que la divinidad no puede ser portada ni heredada. Nimrod preguntó a Abraham, ¿a qué Dios adoraba? Abraham respondió, al Dios del cielo y de la tierra, al que hizo el sol que tú adoras. Nimrod ordenó que lo lanzaran a un horno de fuego. Y aquí Yasser narra algo que la Biblia canónica atribuye a los tres jóvenes hebreos en el libro de Daniel. Pero Yasser coloca en la historia de Abraham el fuego, no lo consumió, salió ileso. ¿Es esto historia o es metáfora? Esa pregunta cada lector debe hacérsela por sí mismo. Pero lo que no puede ignorarse es que Yasser presenta a Abraham no como un receptor pasivo de la voluntad divina, sino como un hombre que desafió activamente el poder más grande del mundo y sobrevivió. Eso es un Abraham que la institución religiosa quizás preferiría no popularizar demasiado. La historia de José ampliada, el Génesis dedica varios capítulos a José, el hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus hermanos y que termina gobernando Egipto. Es una de las narrativas más completas del texto canónico. Sin embargo, Yasser añade dimensiones que el Génesis deja en silencio. Uno de los más sorprendentes involucra el momento en que José, ya siendo un oficial importante en Egipto, se enfrenta a las instituciones de la esposa de Potifar. La Biblia lo narra brevemente. Ella intentó seducirlo. Él rechazó. Ella lo acusó falsamente. Él fue encarcelado. Yasser expande ese momento con una escena que parece sacada de un drama político. Según el texto, la esposa de Potifar lo acusó. No actuó sola ni de manera impulsiva. Organizó un encuentro social con otras mujeres de la élite egipcia para que vieran a José y comprendieran por qué ella había perdido la compostura. Cada mujer que veía a José según Jasher quedaba tan impresionada que cortaban sus propias manos sin darse cuenta, mientras peleaban fruta porque su atención estaba completamente capturada. Este detalle aparece también en el Corán, en la Sufra de Yasuf, lo que sugiere que esta tradición existía en fuentes compartidas entre la narrativa judía y la islámica, fuentes que la Biblia canónica simplemente no recogió. ¿Por qué importa eso? Porque demuestra que Yasser no es un texto aislado, era parte de una tradición narrativa mucho más amplia, un cuerpo de conocimiento compartido entre comunidades que luego tomaron caminos religiosos distintos. Excluirlo del canon cristiano y judío no lo hizo desaparecer, solo lo desplazó hacia los márgenes del sol que se detuvo y la cita directa. Volvamos ahora al momento en que abre toda la historia el versículo de Josué, que cita directamente el libro de Jasher. El contexto es una batalla. Josué lidera el pueblo de Israel.
contra los ejércitos amorreos. La batalla es feroz y la victoria parece posible, pero el tiempo es el problema. Si llega la noche antes de que la batalla concluya, el enemigo podrá reagruparse y la ventaja se perderá. Josué entonces hace algo sin precedentes. Le ordena al sol que se detenga, y el texto dice que el sol se detuvo. El versículo inmediatamente. Después dice: no está esto escrito en el libro de Jasher. Esta cita no es decorativa, es una remisión a una fuente. El autor de Josué está diciéndole al lector: sí, ¿quieres el relato completo de esto? Búscalo en Jasher. Lo que esto implica es que el libro de Jasher existía, era accesible y era considerado una fuente confiable en el momento en que se escribió el libro de Josué. No era un texto marginal ni cuestionado, era una referencia estándar y hoy no está en ninguna Biblia. Esa ausencia no es un accidente editorial, es una decisión. Sí, una decisión tomada en algún punto entre el momento en que Josué fue escrito y el momento en que los concilios religiosos definieron qué textos conformarían las escrituras definitivas. ¿Qué había en el relato de Jasher sobre este evento? Aún no convenía preservar en el texto oficial detalles sobre cómo ocurrió, contexto político o espiritual que complicaba la narrativa. No lo sabemos con certeza, pero el hecho de que la Biblia lo cite y luego no lo incluya es en el mismo una contradicción más visible del canon. David, Saúl y el lamento que viene de Hash, la segunda cita directa del libro de Hash en la Biblia, aparece en el segundo libro de Samuel. David acaba de enterarse de la muerte de Saúl. De Jonathan, su amigo más cercano, compone un lamento, un poema de dolor, que es uno de los textos más emotivos de toda la escritura. Y el autor de Samuel lo introduce diciendo que David mandó enseñar este lamento a los hijos de Judá, como está escrito en el libro de Jasher. Esta referencia es una de las más reveladoras que la de Josué, porque no se trata de un evento sobrenatural, se trata de un poema de literatura. Jasher ya no era solo un registro de milagros o batallas. Continúa poesía, arte, contenía expresión cultural y emocional de un pueblo. Esto lo convierte en algo mucho más que un libro de historia alternativa. Era parte del tejido cultural de Israel antiguo, el equivalente a lo que hoy sería una colección nacional de literatura y memoria histórica. Y ese libro no está disponible para quien quiera leerlo en su versión original. Las versiones que circulan hoy son reconstrucciones tardías, compilaciones medievales y traducciones de textos cuya cadena de custodia es imposible de verificar completamente. El original, si es que existió en una forma única, desapareció. Lo que quedó fueron las citas, dos frases en la Biblia que funcionan como huella de algo que estuvo allí, que ya no está. Lo que Jasher dice sobre la muerte de Esaú, uno de los episodios más extraños y menos conocidos del libro de Jasher, involucra la muerte de Esaú, el hermano de Jacob. En la Biblia canónica, Esaú desaparece de la narrativa principal después de su reconciliación con Jacob. No se relata su muerte, su historia simplemente se cierra y el texto avanza. En Jasher, la historia de Esaú tiene un final violento y específico. Según el texto, cuando Jacob murió y fue llevado a Canaán para ser enterrado en la cueva de Macpela junto a Abraham e Isaac, Esaú apareció para reclamar lo que esa cueva le pertenecía a él y que Jacob no tenía derecho de ser sepultado allí. Se produjo un enfrentamiento. Uno de los hijos de Jacob, Chushim, quien según Jasher
era sordo y no había podido seguir la larga discusión que se estaba desarrollando, preguntó qué estaba pasando. Cuando le explicaron que el cuerpo de su abuela no podía ser enterrado por un conflicto legal, Yusin tomó una espada y decapitó a Esaú. En el acto, la cabeza de Esaú, según Yacer, rodó hasta caer dentro de la cueva junto a los patriarcas que él mismo había querido excluir del lugar. Este episodio es perturbador por varias razones. Primero, por su violencia inesperada. Segundo, porque introduce un personaje Chushin que en la Biblia apenas es un nombre en una lista genealógica y lo convierte en un agente de uno de los momentos más dramáticos de la historia patriarcal. Pero la razón más profunda por la que este episodio incomoda es lo que dice sobre la naturaleza de la justicia en el texto. Chushin no deliberó, no consultó, actuó de manera inmediata e instintiva, y su acto es presentado no como un crimen, sino como una resolución. Hay una teología implícita ahí que es mucho más compleja y mucho más incómoda que cualquier texto canónico. ¿Por qué sigue importando hoy? Llegamos a un punto que más personas evitan la pregunta de por qué todo esto importa ahora en el presente. No importa, solo como curiosidad histórica. No importa, solo para los estudiosos de textos antiguos o para quienes buscan alternativas espirituales a las religiones establecidas. Importa porque plantea una pregunta que afecta directamente a cualquier persona que haya crecido dentro de una tradición religiosa o que haya tomado decisiones de vida basada en lo que estas tradiciones enseñan. ¿Qué más hay que otros textos existieron? ¿Cuántas voces fueron silenciadas? ¿Cuántas perspectivas sobre la misma historia quedaron fuera? No porque fueran incorrectas, sino porque no convenía el relato que alguien en algún momento decidió oficializar. El libro de Yacer no es el único caso. Este libro de los jubileos, el pastor de Hermas, el Evangelio de Tomás, los Hechos de Pablo, la carta de Bernabé, textos que en distintos momentos y comunidades fueron leídos, respetados y considerados sagrados, y que hoy no están en ninguna Biblia estándar. Cada uno de ellos fue excluido por razones específicas, y en cada exclusión dice tanto sobre quienes tomaron la decisión, sobre como el contenido de textos mismos. El libro de Jasher es quien el caso más claro de todos, porque la evidencia de su existencia y su importancia está dentro del propio texto que lo excluyó. No hay que buscar en fuentes externas para saber que existió, está ahí, en Josué y Samuel, citado, nombrado y reconocido, y sin embargo, ausente. La pregunta que nadie reconoce. Existe una pregunta que los académicos hacen con frecuencia y que los líderes religiosos responden con mucho menos frecuencia. Si el libro de Jasher era tan importante como para ser citado en la Biblia, ¿por qué no existe ningún esfuerzo institucional serio para recuperarlo? Las versiones que existen hoy están disponibles. Son estudiadas en algunas universidades y círculos académicos. No son secretas. Cualquier persona con acceso a Internet puede descargar una traducción y, sin embargo, no forma parte de ninguna liturgia. No se lee en ninguna iglesia o sinagoga de manera oficial. No se enseña en las escuelas religiosas como parte del cuerpo de textos sagrados. La razón oficial es la incertidumbre sobre la identidad. No podemos saber con qué certeza si las versiones que existen corresponden al texto original. Eso es verdad. Pero también es verdad para muchos textos que sí están en el canon. Los manuscritos más antiguos de los evangelios datan de un siglo después de los eventos que describen. La cadena de transmisión es siempre imperfecta. La autenticidad nunca es absoluta. La diferencia está en la voluntad de preservar.
Los textos que convenían fueron copiados, protegidos, traducidos y enseñados durante siglos. Los que no convenían fueron ignorados hasta que desaparecieron o simplemente sobrevivieron apenas en copias tardías y cuestionadas. El libro de Jasher sobrevivió en fragmentos, en citas, en tradiciones paralelas dentro del judaísmo y el islam, y en textos medievales de dudosa procedencia, y en estudios académicos que la mayoría de los creyentes nunca leerá. Eso no es un accidente. Es el resultado de una decisión. El libro de Jasher nos deja con algo más perturbador que cualquier conspiración o relación espectacular. Nos deja con la conciencia de que la historia que conocemos es siempre una versión, sí, una selección, un conjunto de textos y tradiciones que sobrevivieron solo por su verdad. No, no fue por su verdad, sino porque eso no les convenía. Vamos a seguir, sino porque su unidad para quienes tenían el poder de decidir que sobreviviera. Eso no invalida la fe de nadie, no destruye la espiritualidad, no convierte en mentira todo lo que un texto sagrado enseña, pero sí obliga a hacerse preguntas. ¿Estás dispuesta a conocer la versión completa o prefieres la versión cómoda, la que no obliga a reexaminar nada? Abraham, según Yasser, llegó a su fe a través de la observación y el pensamiento, no a través de la obediencia ciega. Esto lo convierte en un modelo más exigente que el Abraham del Génesis, más difícil de imitar, más humano en cierta forma. Quizás por eso no se enseña. El libro de Jasher fue citado en la Biblia. Fue respetado por los primeros escritores bíblicos y luego desapareció de la conversación oficial. La próxima vez que leas el libro de Josué y llegues al versículo donde el sol se detiene, recuerda que el autor original de ese texto te estaba remitiendo a una fuente que ya no puedes consultar. Porque no puedes. Esa pregunta no tiene una respuesta simple, pero hacérsela es la primera cosa que tú tienes que hacer. Primer paso hacia una comprensión más honesta de la historia que te han contado y la historia que también no te han contado. Y eres tú quien tienes que averiguar y saber. Es por eso que tú tienes que ponerte, como yo digo, pilas para que entiendas y sepas todo lo que nos han ocultado y nos han obligado a creer como cierto. Mis amores preciosos, para mí ha sido un placer estar con todos ustedes en este momento. Recién acabo de terminar estas charlas después de haber escogido mucho porque yo necesitaba que ustedes sepan la verdad de muchas cosas que nos han ocultado y nos han obligado a aceptar como que fueran verdades. Creo que todos tenemos el derecho de saber la verdad, pero ya lo estamos haciendo día con día. Mis amores preciosos, me tengo que retirar. Tengo que ir a cocinar. Mi bebé me está esperando para que se pueda alimentar. Ha sido un placer muy grande estar con ustedes, mis amores. Besitos. Los amo. Hasta prontito. Chao.